chicos, aquí estoy de nuevo. Como veis, tengo la misma ropa y el mismo fondo que el vídeo antiguo, y eso es porque lo he grabado los dos al mismo día, a continuación, uno detrás de otro. Quería hacerlo todo en un vídeo, pero vi que se iba a hacer tremendamente largo, así que decidí partirlo en dos, que aún así han salido bastante largos. Bueno, pues ya nos queda el último vídeo de aves. Como dije en el vídeo anterior, ya hemos tratado pues prácticamente la mitad o casi la mitad de las aves, pero lo que nos queda lo vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Que vamos a ver las aves modernas, las neoaves. En el último vídeo ya hablamos de las aves marinas, de las aves zancudas, es decir, de aquellas aves que están muy relacionadas con el agua en mayor o menor medida, sea salina o sea dulce. Ahora voy a hablar de aves más terrestres, con el que todos tenemos más contacto, y terminaré hablando de las rapaces, que lo dejaré para el final. Pues este tipo de neoaves o de aves modernas de las que voy a hablar hoy suelen ser de pequeño o mediano tamaño, no suelen ser aves muy grandes, y como ya he dicho, muchas son conocidas y familiares porque conviven en el día a día con nosotros, pero hay algunas que son muy exóticas y que son difíciles de ver y mucho desconocéis. Voy a empezar hablando por un grupo que sí que es bastante familiar, aunque el nombre no os suene, los columbiformes. Pero os digo que se trata de palomas y tórtolas. Todos hemos visto palomas y tórtolas y las vemos casi a diario. Son animales que se han adaptado muy bien a la vida humana, aunque hay algunos tipos de palomas o de tórtolas que solo existen en algunas islas concretas, que están amenazadas, que quedan muy pocos ejemplares y que son muy bonitas. Para nosotros, pues las más conocidas son la paloma bravía, que es la paloma que encontramos en cualquier ciudad. Está también la paloma torcaz, que es esta paloma más gorda, que es más típico verla en zonas más rurales, aquí en España. Allí en Inglaterra teníamos en nuestro jardín muchísimas. La tórtola más común por España sería la tórtola de collar o la tórtola turca, y son animales de mediano tamaño que están adaptadas a vuelos cortos y explosivos. Es decir, son animales que la mayoría no migran, hay algunas que sí, pero la mayoría no migran. Lo que hacen es volar pequeñas distancias, tienen cuerpo rechonchito y alas también redonditas y cortas, con una musculatura pectoral bastante fuerte para arrancar el vuelo desde el suelo de forma casi vertical para poder huir de sus depredadores. Son animales principalmente granívoros. Las especies más exóticas se alimentan de fruta. Algunas se han adaptado a comer casi cualquier cosa en las ciudades, y como característica o punto más común quería comentar, ya lo dije en el vídeo anterior, su capacidad de crear leche del buche. Pero esta leche sí es de aspecto blanquecino. Esta sí que se parece más a la leche, no es roja como la de los flamencos. Y al igual que los flamencos, ambos sexos, tanto el macho como la hembra, la producen y alimentan a sus polluelos con esta leche, al menos durante los primeros días. Otro grupo que me gustaría destacar son los cuculiformes. Cuculiformes significa forma de cuco. Muy conocido el pájaro cuco, pero también hay otra ave menos conocida que se incluye en este grupo, que es el correcaminos. Sí, correcaminos no es solo el dibujo animado que corre delante del coyote, existe de verdad. Hay un ave que se llama correcaminos, y
corre muchísimo. Es un ave bastante rápido para su tamaño y es un ave que prefiere huir corriendo a volar. Pueden volar, pueden planear distancias cortas, pero prefiere correr. Me gustaría que Claudia pusiera una foto para que lo pudieseis ver, aunque es muy peculiar. Centrándonos ya en los cucos. Los cucos tienen muy mala fama. Sé que tienen muy mala fama y diría que en parte inmerecida. ¿Por qué? La mala fama que tienen los cucos se debe a que son parásitos reproductivos o son parásitos del nido. Pero tengo que decir que solamente un tercio de los cucos son parásitos. La gran mayoría de cucos hacen su nido y ponen sus huevos como cualquier otro pájaro. Pero hay algunos que son parásitos nidícolas. ¿Qué significa esto? Pues que depositan su huevo en el nido de otras aves. Vigilan el nido que han escogido cuando los padres se van y dejan el nido desvalido. Ellas van allí, ponen su huevo, pueden llegar incluso a comerse o tirar los huevos de los padres que están allí, es decir, lo que había para hacer hueco a los suyos, y los deposita allí. Fijaros lo especializados que están, que son capaces de imitar el color de los huevos de sus víctimas, porque los huevos no son siempre blancos como se ve en la gallina. La mayoría de sus víctimas tienen huevos con un patrón moteado y son capaces de imitar ese patrón para que los padres no sospechen. Además son huevos que se incuban muchísimo más rápido para que el pollo nazca antes que los demás, o a la misma vez si ya estaban ahí los huevos. Y el primer reflejo que tiene el pollo recién nacido es empujar a los otros huevos para largarlos del nido, e incluso puede llegar a empujar a otros pollos. ¿Por qué? Porque son pollos que además crecen muchísimo más rápido que las aves, que suelen ser víctimas de ellos. Por lo tanto, al segundo o el tercer día son muchísimo más grandes y también terminan empujándolo para quedarse ellos con todo el nido y con toda la atención, mientras es alimentado por los padres, que no son sus padres y que no se dan cuenta de nada. Aunque creáis que es mentira, ellos no se dan cuenta de nada. Esto es lo que llamamos parasitismo reproductivo y que algunas especies de cucos hacen. Pero ni todos los cucos son parásitos, ni todos los parásitos son cucos. Hay otro grupo de aves que también realizan este parasitismo y no son cucos. Por eso lo de que la fama es un poco inmerecida. Otras aves que me gustaría destacar, por ejemplo, uno que me encanta, que es muy bonita, es el quetzal. Quetzal es un ave súper bonita. Me gustaría que Claudio pusiera una foto, una imagen, ¿vale? Para que lo apreciéis. Y es una ave mitológica. En México era sagrada en las antiguas culturas mayas y los aztecas. Lo tenían como ave sagrada porque era muy muy bonita y muy difícil de ver. Otra ave también muy interesante son los tucanes. El tucán es el pájaro del Rey León, Zazu, todos los conocemos, y destacan sobre todo por su pico, ese pico tan grande que tienen, pero que a pesar de su tamaño no es para nada pesado. Es un pico bastante ligero. Suelen ser animales que tienen colores brillantes, sobre todo en el pico, y que lo utilizan. Tienen ese pico tan grande porque lo utilizan para abrir semillas, abrir frutos que son muy resistentes y difíciles de abrir. Pero lo más interesante del tucán no es el pico, es la lengua. La primera vez que yo lo vi, porque he visto un tucán en vivo y en directo, no me lo podía creer. Su lengua es muy fina, parece como una escobilla muy delgada, que ellos utilizan para recoger néctar
base también de la fruta. Me gustaría que Claudia pusiera una imagen, si es posible, de un tucán con la boca abierta para que apreciéis esa delgada lengua que tienen. Y también destacaría de los tucanes que son, junto a los loros, son la única ave que le gustan elegir su pareja. Es decir, la mayoría de las aves y muchísimos animales, si tú juntas un macho con una hembra, al final terminan apareándose. Sin embargo, en los tucanes y en los loros no es así, deben de gustarse. Se dan muchos casos en los que tú colocas macho y hembra, no se ponen huevos y se piensan que es que alguno de los dos son infértiles, pero no, es simplemente que si no se gustan, no se aparean. Por ello lo que se recomienda es, en cautividad, en la naturaleza ellos lo hacen de forma natural, pero en cautividad es juntar grupos de macho y hembra y que ellos vayan eligiendo su pareja, cada uno la que le guste. Tiene mucha personalidad. Y los loros, hablando de loros, el siguiente grupo que quería hablar son las citaciformes, que incluyen loros y cacatúas. Las cacatúas son estas que se parecen a loros, pero que tienen una cresta, que le sale de vez en cuando la cresta detrás, pero son muy parecidas. Destacan por sus colores brillantes y sobre todo por su gran inteligencia. Por ello son muy famosos en muchos zoológicos, muchas exposiciones, incluso como mascotas. Son animales muy inteligentes que destacan por su habilidad de poder hablar. Tienen un aparato fonador increíble que les permite imitar una gran variedad de sonidos inimitables en el mundo animal. Una cosa que quería comentar que muchos no sabréis es que el color del iris, color de los ojos de los loros, cuando son polluelos, suele ser un tono grisáceo muy apagado, y conforme van haciéndose adultos van cogiendo un color normalmente amarillo, normalmente suele ser amarillo, y que si no sabéis muy bien la edad que puede tener un loro, si veis que el iris es todavía gris, eso significa que es un loro joven, que no llega a ser todavía adulto del todo. Le cambia el color del ojo conforme van creciendo. Otro grupo que me gustaría hablar es mucho menos conocido, pero a mí me encanta. Se llaman caprimulgiformes. Es una palabreja muy compleja, pero las especies que lo integran son también muy complejos. Chotacabras, podargos, enotelos y el potú. Potú es muy famoso en Latinoamérica, también conocido como pájaro fantasma, pájaro bruja, urtau. Su nombre científico es Nyctibius, por lo que también se conoce como nictibio. Y estas son aves nocturnas, insectívoras en su mayoría. Son aves nocturnas que tienen unos ojos muy grandes, sobre todo el potú o el hurtado, como queremos llamarle, o el nictibio. Son aves con ojos muy grandes, picos muy anchos, pero muy cortitos. Tienen el pico tan ancho porque a ellos les conviene que al abrir la boca, ellos cazan normalmente volando en la noche insectos normalmente, pues les conviene que al abrir la boca ese insecto se introduzca fácilmente. Voy a pedir a Claudia que ponga una foto de un potú o de un nictibio para que veáis qué ave más curiosa. Es verdad que da un poquito de grima al verlo, ¿no? Con ese pico tan ancho, esos ojos tan grandes. Por eso se le conoce como pájaro fantasma, pájaro bruja, y también por su canto, que se escucha normalmente por la noche. Hay muchas leyendas sobre ese canto. Os voy a pedir, si tenéis curiosidad, que lo busquéis, canto del nictibio, en YouTube, y veréis que confluye con su apariencia, da un poquito de
mantenéis así durante horas, podéis pasar por el lado de uno de ellos y no daros ni cuenta. Además, confían tanto en su camuflaje que no intentan escapar hasta que tú no estás ya prácticamente echándole la mano. Ellos, a 1 metro de ti, siguen con su postura, imitando que son una rama de un árbol. Son muy graciosos. Quería destacar de este grupo también que son aves. Algunas de ellos, el chotacabra, por ejemplo, migra, pero otras entran en una especie de hibernación o torpor. ¿Cuál es la diferencia entre hibernación y torpor? Estado de torpor. La hibernación, la mayoría os resulta familiar, es un estado en el que los animales disminuyen su metabolismo, entran como en un estado cataléptico, o es como si estuvieran durmiendo para poder aguantar el invierno normalmente. Hibernación se hace en invierno, estivación si se hace en verano. Hay animales que lo hacen en verano, pero en este caso, en estas aves, lo hacen en el invierno o lo hacen cuando hay falta de alimento. Ellos reducen su metabolismo para gastar menos energía. Su temperatura corporal se reduce también muchísimo. Y cuando esto se hace por semanas e incluso meses, se habla de hibernación. Y cuando se hace por horas, se habla más bien de torpor. El torpor es como una especie de mini hibernación. No se llega a bajar el metabolismo tanto como la hibernación, pero sí que se hace algo parecido durante horas. Y esta característica la comparten, estos caprimulgiformes la comparten con el siguiente grupo, que son los apodiformes. Apodo significa no pies, no patas en latín. Estos son los animales que os comenté al principio del vídeo, que son voladores estrictos. Estos animales están volando constantemente. Comen, beben, se bañan e incluso se aparean en el aire. Están tan adaptados a la vida voladora que sus patas se encuentran atrofiadas y no están acostumbrados a apoyar en el suelo. Como mucho les sirve para engancharse. Ellos cuando quieren descansar se enganchan en objetos, en zonas, superficies verticales en los que se enganchan. ¿Por qué? Porque para levantar el vuelo necesitan dejarse caer. Estoy hablando de los vencejos. Los apodiformes son los vencejos. Las golondrinas son parecidas, pertenecen a otro grupo y son bastante aéreas también. Pero los vencejos, en algunos lugares aquí en España se les llama aviones también, son estrictamente aéreos y si encontráis alguno en el suelo, son incapaces de remontar el vuelo. Aunque estén totalmente sanos y no tengan ninguna fractura, desde el suelo no pueden despegar porque necesitan dejarse caer desde una altura. Tal es la adaptación que tienen al vuelo, pues estos también pueden entrar en estado de torpor, al igual que los anteriores. El siguiente grupo del que quiero hablar son los colibríes. También muchos estáis familiarizados con este ave, normalmente muy pequeña. De hecho, el ave más pequeña es un tipo de colibrí que se llama el colibrí mosca o colibrí abeja, que pesa apenas 2 gramos. Es muy pequeño, es tan grande como un abejorro. Y hay que destacar el gran metabolismo que tiene esta ave. A todos sonará el colibrí yendo de flor en flor, porque exactamente se alimenta solamente de néctar. Prácticamente no comen nada más. El néctar es su principal fuente de alimento. Y tienen un metabolismo muy alto. El más alto con relación a su peso del mundo animal. Para que os hagáis una idea, si hablamos de valores fisiológicos, que hasta ahora no he dicho ninguno para no aburriros demasiado, un colibrí es capaz de respirar unas 250, 300, hasta 400 veces por minuto.
eso. La mayoría de las aves, bueno, todas menos el colibrí, para volar necesitan avanzar, luego van girando. El colibrí es capaz de volar hacia adelante, hacia atrás, mantenerse en el aire, hacia arriba, hacia abajo. Tal es la gran angulación y flexibilidad que tienen en los hombros. Parece prácticamente un dron, es increíble. Pero claro, todo este gran metabolismo requiere una gran energía que obtienen principalmente del néctar, del azúcar del néctar. Su sistema digestivo es capaz de absorber el 99% de lo que comen, es decir, prácticamente no se pierde nada, además de tener un tracto gastrointestinal muy rápido. En 15 minutos el alimento que ha ingerido ya está fuera, ya prácticamente se ha perdido. Pero no penséis que estas aves están constantemente volando. Esto sería un gasto de energía increíble, sería imposible de soportar. Normalmente están en reposo y solamente vuelan para buscar alimento, para ir de flor en flor. Hay algunos de ellos que migran, sí, son capaces de migrar distancias cortas porque son aves muy pequeñas, pero son capaces de migrar. Claro, esto requiere una grandísima cantidad de energía. Antes de migrar son capaces de aumentar su peso en un 70%, es decir, aumentan casi el doble, almacenando reservas, porque saben que en la migración la van a perder y le van a hacer falta. Y al igual que los grupos anteriores, también son capaces de entrar en estado de torpor. Su temperatura es capaz de disminuir hasta 8 grados. Imaginad, de 42, 41, 42 a 8 grados. Y cuando están en estado de torpor, en este estado cataléptico, su corazón le late a 50 veces por minuto. 50 latidos por minuto, prácticamente como el de una persona. Fijaos la gran capacidad de adaptación que tiene su cuerpo según la actividad que estén haciendo. Pueden ir de 1250 a 50. Es increíble, son animales increíbles. Bueno, y para terminar, antes de empezar con las rapaces, el último grupo que me queda son las paseriformes, que son las aves que nos encontramos más día a día. Es un grupo muy variado, de hecho alberga prácticamente la mitad de las aves, pero no voy a durar tanto tiempo contándolas, ¿no? Quería hablar de que las paseriformes más pequeñas son aves de pequeño, mediano tamaño. El más pequeño es el mosquitero pigmeo, que pesa unos 4 gramos, y el más grande probablemente sea el cuervo, que pesará sobre 1,5 kilos aproximadamente. Este grupo se puede dividir en dos, digamos, según la capacidad de canto que tiene. Tenemos paseriformes que son clamadoras y paseriformes que son cantoras. Este grupo también tiene una musculatura siringia muy avanzada, tiene un aparato fonético muy complejo y son capaces de realizar cantos bastante complejos. Ejemplo de clamadoras tendríamos el gorrión o el petirrojo. Son capaces de producir sonidos, pero no tienen nada que ver con el sonido que producen, por ejemplo, un jilguero o un canario, que sí que cantan de forma más compleja. O por ejemplo las urracas y los cuervos, que no utilizan su aparato fonador para cantar, pero sí para hablar. Porque sí, los loros no son los únicos pájaros capaces de hablar. La urraca y los cuervos pueden pronunciar palabras mucho más básicas que los loros, es decir, no llegan a su nivel, pero también pueden hablar. Y me encantaría también comentar, dentro de este grupo existe el único ave venenosa, que es el pituwi. Se encuentra en Nueva Guinea
y en la isla alrededores, alguna isla de Indonesia, y tienen tanto en su piel como en sus plumas, tiene batracotoxinas, que son las mismas que tenían las ranas venenosas que comenté en el vídeo que usaban las tribus indígenas para darle veneno a su flecha. Esta misma sustancia se encuentra en los pitowis, pero no son muy comunes y no los vais a encontrar normalmente, así que no hay nada que temer. Ya hemos terminado, digamos, con este grupo y me gustaría empezar con las rapaces para poder terminar esta serie de aves. Las rapaces, a algunos les gustan muchos, a otras personas les tienen bastante respeto porque suelen ser aves peligrosas o aves son carnívoras que se alimentan de otros animales, pero son carnívoras estrictas y no les queda otra. Las rapaces se podrían dividir en dos grupos principales: aquellas que son diurnas y aquellas que son nocturnas. Las nocturnas, todo el mundo lo sabe, búhos y lechuzas, aunque no todas son nocturnas. Existe, por ejemplo, el mochuelo, es un tipo de búho que es diurno, pero en su gran mayoría son rapaces nocturnas porque cazan por la noche. Y entre las diurnas pues nos encontramos el resto de águilas, halcones, así como buitres y cóndores. Los buitres también son rapaces, aunque no cacen, también son rapaces. Como ya he comentado, estas aves son carnívoras. Algunas, las especies más pequeñas, se alimentan principalmente de insectos. Otros sí que se alimentan de pequeños vertebrados: lagartijas, ranas, ratones, conejos e incluso animales más grandes. Todo depende del tamaño. Y hay algunas que se alimentan incluso de peces, que son capaces de coger los peces. Por lo tanto, son animales que están diseñados para cazar. ¿Qué adaptaciones presentan para poder cazar a estos animales? Antes de nada, me gustaría hablar de que solamente existe un rapaz que no caza desde el aire. La mayoría vuelan y se lanzan sobre su víctima desde el aire. Hay uno que es el pájaro secretario o ave secretaria, que se encuentra en África y que prefiere caminar y perseguir a sus presas por tierra antes que por aire. Y me gustaría que Claudia pusiera una foto para que todos la veáis, porque es un animal muy curioso. Por lo que iba diciendo, para poder cazar necesitan agudizar una serie de sentidos que les permita conseguirlo. Principalmente, la mayoría confían mucho en su visión. Todo el mundo sabe que las águilas tienen una visión increíble y son capaces de localizar a sus presas desde una gran altura. Y esto se debe a la visión binocular. Aquí quiero hacer un inciso que creo que no lo he explicado anteriormente, que sucede tanto en aves como en otros animales, y es la diferencia entre visión binocular y visión monocular. ¿Vale? Los animales que presentan visión binocular son normalmente aquellos que cazan, lo que necesitan cazar. Tienen los ojos colocados enfrente de la cara, de forma que comparten mucho rango de visión y de esta forma son capaces de darle una sensación espacial o tridimensional a lo que ven, y son capaces de medir mucho mejor las distancias para poder coger a su presa. Sin embargo, los animales que no cazan, sino que son cazados, las presas, suelen tener los ojos colocados de forma más lateral, no central, sino lateral. Pensar, por ejemplo, en el caballo o en la vaca, en la liebre, y en los pájaros también se ve. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa tener una visión muy precisa, porque no lo necesitan para alimentarse. Lo que les interesa tener es un gran rango de visión para protegerse. Ellos son capaces de ver la parte trasera sin necesidad de girar la cabeza,
visión de casi 360 grados, para que en el momento en que algo se mueve dentro de ese rango de visión, ellos salen corriendo. Por lo tanto, tenemos visión binocular, precisa para atacar, y visión monocular, con amplio rango para defenderte. Esto se cumple en todo el reino animal y destaca muchísimo en las aves. Vemos que los búhos y las águilas tienen los ojos enfrente de la cara, mientras que otras aves la tienen de forma más lateral. Esto es una adaptación para poder cazar. Los buitres, por ejemplo, no cazan, por lo tanto no necesitan tener esta visión tan precisa, pero sí que necesitan tener muy buen olfato. ¿Por qué? Porque ellos van en busca de cadáveres. Ellos están volando en el aire, planeando para no gastar mucha energía, y con su olfato son capaces de oler cadáveres a muchos kilómetros a la redonda, porque no se les puede escapar ningún cadáver, no se pueden permitir ese lujo. Por lo tanto, los buitres confían muchísimo más en su olfato que en su vista. ¿Y qué pasa con los animales nocturnos? Los búhos y las lechuzas también tienen muy buena visión, tienen ojos muy grandes, además están adaptados a funcionar con poca luz, pero en las noches cerradas hay veces que prácticamente no se ve. Por lo tanto, ellos dependen muchísimo del oído. Y es algo que quería comentar de los búhos, es que sus oídos no están colocados de forma simétrica, sino que están asimétricos. Normalmente el oído derecho está por encima del oído izquierdo. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué ventaja les da esto? La mayoría de los animales, los que vivimos en tierra, tenemos los oídos simétricos porque necesitamos identificar de dónde viene el sonido: izquierda, derecha, de adelante, de atrás. Pero no nos importa la altura a la que viene el sonido. Sin embargo, un búho o una lechuza en una noche cerrada que prácticamente no se ve, necesita saber con precisión dónde está su presa, si está en el suelo, si está en una rama o si está volando en el aire. Gracias a esta asimetría, ellos son capaces de detectar no solo la dirección del sonido, sino la altura a la que se encuentra. Por lo tanto, lo que tiene muchísima precisión es en los oídos, más que en la vista. Además, sus plumas son muy silenciosas. Cuando un búho o una lechuza vuela, no emite prácticamente ningún sonido. Imaginad que los ratones, por ejemplo, que tienen un oído bastante fino, no se dan cuenta de que vienen a por ellos hasta que prácticamente los tienen encima. Imaginaos cómo de silenciosos son estas aves cuando están volando. El pico. Sí que os habréis dado cuenta de que el pico de los rapaces suele ser terminar en forma de gancho, porque lo utilizan para poder desgarrar sus presas. Pero, sin embargo, el pico no lo usan para atrapar a sus presas. Ellos lo que usan son sus garras, el arma más poderosa que tienen. Tienen unos dedos y unos tendones muy resistentes y fuertes, muchísimo más grandes en proporción que otras aves. Sus uñas son muy largas, y además en la planta del pie presentan una serie de vellosidades que les ayuda a agarrar a su presa. Vellosidades que en el caso de las águilas que se alimentan de peces, como el águila pescadora, llegan a ser espículas reales, tienen forma de sierra, incluso para una vez agarran el pez, que suelen ser bastante escurridizos, no haya forma de que se escape. Además, tienen un mecanismo tendinoso, de bloqueo tendinoso, en el que cuando ellas cierran la garra es muy difícil abrirlas, porque los dedos están bloqueados, salvo que ella quiera. Claro, es muy difícil abrirlas. Tal es el poder que tienen en sus garras. Estas garras, al igual que el pico, necesitan un desgaste natural, de forma que
si no se desgastan, hay que limárselas, al igual que pasa con los loros, que no lo he dicho antes, pero también ellos necesitan gastar su pico en forma de gancho, y si no lo hacen, pues hay que limarle tanto el pico como las uñas, porque están creciendo constantemente. Los buitres, por ejemplo, no necesitan estas garras tan poderosas, por lo tanto carecen de este tipo de mecanismo. Y para terminar, necesitan un aparato digestivo que pueda digerir esa carne. Las águilas tienen el pH más ácido en el estómago del mundo animal. Es un pH de 1. Ningún animal consigue ese pH tan ácido en el estómago. Y eso lo hace para poder digerir los huesos y para poder digerir partes del animal que otros animales no podrían digerir. Pensad que la mayoría de ellos se comen el animal entero, con pelos, plumas, picos si es un pájaro, dientes si es un mamífero, con todo. Por lo que necesita un estómago muy potente para poder digerir todo lo posible. Y lo que no es capaz de digerir lo expulsan a las X horas de haberlo comido. Es decir, ellos comen, tienen la barriga llena durante un tiempo, y cuando ya han hecho toda la digestión que tenían que hacer, lo que queda necesitan expulsarlo. A eso se le llama egagrópilo. Es, digamos, la especie de pelota que expulsan, que son los restos de los animales que se han comido. Cuando se está cuidando de un rapaz en cautividad, si se le da animales enteros, nunca se deben de alimentar hasta que no han expulsado el egagrópilo de la comida anterior. Si le das carne limpia, obviamente no te va a expulsar nada porque lo va a digerir todo, pero hay que tener cuidado porque si lo alimentas antes de que expulsen este egagrópilo, pueden tener problemas. Lo van a tener. Y esto es todo lo que yo quería contar sobre las aves. Ya he terminado. Este es el fin. Gracias por haberme escuchado. Espero no haberos aburrido más de la cuenta. Han sido al final 4 vídeos, más largos de lo que yo esperaba, pero quería poder explicaroslo todo. Todo lo que yo creía que merecía la pena explicar. Lo siguiente serían vídeos de los mamíferos, que son animales con los que ya somos más familiares, aunque también muchísimos reúnen muchas sorpresas, y que serán muchísimos más vídeos porque hay